Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y sin duda alguna los AirPods y los Galaxy Buds de Samsung son una alternativa bastante popular en cuestión de audífonos, pero no satisfacen la necesidad de muchas personas de tener una alternativa de oído abierto, es decir, que nada entre dentro del oído a la hora de escuchar música o hacer llamadas. En el video de hoy te estaré contando sobre la alternativa de True-Free O1, unos audífonos que buscan darte un poco de libertad en tu oído, y en este video te estaré contando si valen la pena o no. Así que comencemos. Hablemos primero de lo que vas a encontrar en la caja si decides comprar estos audífonos, y es que obviamente cuando abras la caja vas a encontrar la caja con los audífonos, como también un cable tipo C para poder recargar la batería de estos audífonos. Con respecto a la cajita de estos audífonos, como son un poco económicos, pues no vas a poder encontrar una caja super premium. Realmente se siente muy liviana, no se siente de extrema calidad, pero tampoco es que está pésima, está muy buena, diría yo. También vas a encontrar en la parte frontal 3 luces LED para que entonces puedas ver la cantidad de batería que le quedan a los audífonos, como también en la parte trasera vas a encontrar un puerto tipo C para poder recargar la misma, y entonces cuando abres la cajita vas a poder encontrar un botón aquí en el medio para poder comenzar el proceso de vincular estos audífonos con cualquier dispositivo que quieras utilizar. La realidad del caso es que esta cajita es un poco grande, aquí puedes ver el tamaño de ella, pero obviamente es grande debido al diseño de estos audífonos, que como tiene este diseño de oído abierto, pues obviamente la cajita de estos audífonos va a ser un poco más grande de lo normal cuando lo comparamos con otras alternativas. Como mencioné, estos audífonos llegan con un diseño de oído abierto, y es por esa razón que tienen este diseño que curvean tu oreja para que puedas colocártelo sin ningún problema y se queden ahí. Y también tiene como una piececita que estaría colocándose detrás de tu oreja para que sea un poquito como de peso, para que se mantengan estos audífonos en tu oreja, aunque camines, aunque hagas cualquier proceso de actividad física, correr, como quiera, estos audífonos se mantendrán en tu oreja. Por otro lado, la pieza que vas a colocar encima de tu oreja es donde encontrarás la bocina de estos audífonos, como también el área táctil que estarás utilizando para activar los diferentes gestos que puedes utilizar con estos audífonos para adelantar una canción, subir el volumen, activar el asistente de voz de tu teléfono y mucho más. El proceso de vincular estos audífonos con cualquier dispositivo es uno bastante sencillo. Simplemente abres la caja, dejas el botoncito apretado por unos segundos hasta que las luces comiencen a parpadear, y ahí entonces en cualquier teléfono, cualquier tableta, etcétera, vas a poder entrar en el modo de Bluetooth para que entonces puedas entrar ahí y comenzar a conectar los audífonos a tu dispositivo. Aunque en el caso de Android y iPhone te recomendaría que descargues la aplicación oficial de estos audífonos para que le saques el máximo a esta alternativa. Hablemos entonces sobre la aplicación de estos audífonos que te recomiendo que lo utilices, y es que hay una parte un poco negativa, y es que en el caso del iPhone no vas a poder ver el porcentaje exacto de la batería. Aquí simplemente vas a poder ver la barrita, mientras que en Android vas a poder ver el número exacto de cuánto porcentaje le quedan de batería a estos audífonos. Sin embargo, como quiera, esta aplicación es excelente para poder controlar algunas cosas importantes, como por ejemplo quitar los toques. Por ejemplo, si estás corriendo, estás haciendo alguna actividad donde puedes tocar un poco los audífonos, pues puedes apagar esta función para que se deshabiliten cualquier gesto que puedas activar utilizando estos audífonos. Incluso es aquí en esta aplicación donde vas a poder activar la función de conexión multipunto para que una vez se reinicien los audífonos vas a poder utilizarlos en dos equipos a la misma vez. Quizás por ejemplo tu teléfono, tu tableta, tu teléfono y tu computadora, en fin, vas a poder conectarlos a dos equipos a la misma vez. Una función bastante útil aún en estos audífonos, como diría yo, de un costo bastante accesible. Sin embargo, otra función que también vas a poder encontrar en esta aplicación sería la parte de toque personalizado, y es aquí donde entonces vas a poder cambiar, por ejemplo, lo que pasa cuando haces diferentes gestos, como por ejemplo si tocas una vez en el lado izquierdo pues bajaría el volumen, en el lado derecho aumentaría el volumen, pero aquí puedes cambiarlo para poder activar lo que tú quieras. Si quieres colocarlo al revés para que entonces el botón derecho sea el que baje el volumen, pues lo puedes hacer, y entonces en el izquierdo pues vamos a poner aquí aumentar el volumen. En fin, vas a poder personalizar todas estas opciones, el doble toque, el triple toque, como también el dejar el dedo apretado sobre los audífonos para que tengas un poco de mayores opciones a la hora de utilizar esta aplicación. Y por último, es en esta aplicación donde vas a poder activar diferentes sistemas de ajustes del sonido, como quieras que entonces estos audífonos reproduzcan la música. Si prefieres utilizarlo para música electrónica, puedes ir aquí a la parte de preajustes y vas a poder escoger entre diferentes opciones aquí en la aplicación, como por ejemplo enfoque
enfoque en música electrónica, por ejemplo que se bajen los bajos o que se activen más los bajos a la hora de escuchar cualquier canción, aunque también puedes ir aquí a mis efectos de sonido y vas a poder crear el tuyo. Obviamente vas a poder manipular estos diferentes botones para poder crear ese estilo específico a la hora de utilizar estos audífonos para que sean realmente personalizados al tipo de música que tú quieres escuchar en esta alternativa de audífonos. Un punto sumamente importante de estos audífonos, y diría yo que es el punto más clave para quizás considerarlo sobre otras alternativas, es que realmente la batería de estos audífonos dura bastante tiempo comparado con otras opciones en el mercado. La compañía asegura que puede durar 45 horas, pero realmente en mi uso con un volumen un poco alto, diría yo, me duró más o menos como 10 a 12 horas con una batería completa. Pero cabe la pena recalcar que si utilizas los audífonos con un volumen un poco inferior, o quizás entonces estás utilizando el micrófono para hacer llamadas, es posible que en ese caso te dure menos la batería. Pero si utilizas los audífonos a un volumen un poco más bajo de lo que yo suelo utilizarlos, pues también eso puede ayudarte a incrementar la vida útil de estos audífonos. Sin embargo, considero que 10 a 12 horas sigue siendo una cantidad bastante alta de batería para poder sacarle el máximo a estos audífonos, que puedas utilizarlos prácticamente durante todo un día y que no te tengas que preocupar a la hora de recargar la batería, aunque también obviamente tienes también más batería en la cajita para que realmente te dure mucho tiempo. Pero bueno, hablemos ahora de un aspecto también sumamente importante, como es la experiencia de utilizar estos audífonos. Como puedes ver, se colocan encima de tu oreja, puedes hasta colocarte gafas y no vas a tener problema utilizándolos. Realmente son sumamente cómodos, pero diría yo que el usuario perfecto para estos audífonos es aquella persona que quiere utilizarlos para hacer ejercicios, quizás para estar consciente de lo que está pasando a su alrededor, como también una persona que utilice un scooter o una patineta, algún sistema de transportación en una ciudad, que entonces quiere tener un poco de música en el fondo mientras está alerta de lo que está pasando, si un carro está pasando, para que entonces tengas un poquito de mayor conciencia de lo que está pasando a tu alrededor. Obviamente, como son unos audífonos de oído abierto, pues tu oído no va a estar bloqueado como sucede con unos AirPods u otros audífonos que tienen entonces un sistema que entra dentro del oído. Así que obviamente no vas a tener un volumen súper alto cuando estás en la calle si hay mucho ruido, porque obviamente no hay nada que esté bloqueando la entrada de ese ruido directamente a tu oído. Pero de forma general vas a escuchar la música como música de fondo, diría yo. Así que ten eso en consideración a la hora de utilizar estos audífonos fuera de tu casa, fuera de un escenario donde no hay nada de ruido. Pero en tu casa o en un lugar donde no haya prácticamente nada de ruido, en muchas ocasiones puedes escuchar estos audífonos sin ningún problema, con el volumen prácticamente menos de la mitad, y como quiera se escuchaba bastante bien. La calidad sigue siendo bastante buena en estos escenarios sin ruido, y los bajos también se escuchan bastante bien a pesar de tener una bocina pequeña comparado con otros audífonos. Así que si todo eso cumple contigo, pues yo diría que estos audífonos pueden ser una buena alternativa para ti. En fin, para el precio de estos audífonos considero que son bastante buenos, especialmente la parte de la batería, y que tienen un sinnúmero de gestos para poder hacer prácticamente todo lo que tú quieras sin tener que tocar el teléfono, como adelantar canciones, ir hacia atrás, activar incluso el asistente virtual, contestar llamadas, colgarlas, en fin, puedes hacer prácticamente de todo sin tener que tocar tu dispositivo para a la hora de utilizar estos audífonos. Obviamente el usuario perfecto sería, como mencioné, esta persona que quiere utilizarlos en el gimnasio porque son a prueba de sudor, o una persona quiere utilizar estos audífonos para estar más consciente de lo que está pasando a su alrededor, no quiere bloquearse el oído utilizando un audífono que entra también dentro del oído, o también quizás para esa persona que le molesta esos audífonos. Yo en el pasado me molestaban, realmente me he acostumbrado utilizando mis AirPods Pro, pero esta alternativa puede ser una muy buena para que entonces esas personas que les molesta ese audífono dentro del oído pues puedan tener una alternativa que tiene mucha duración de batería y que puede reproducir un volumen bastante alto, inclusive cuando estás afuera en el exterior, para que tengas, como quien dice, una música de fondo mientras como quiera estás alerta de lo que está pasando a tu alrededor. En realidad los True Free O1 son una muy buena alternativa, considerando también el precio comparado con lo que cuestan quizás unos AirPods Pro, los Galaxy Buds, etcétera. Así que esto puede ser una alternativa perfecta para ese tipo de personas que expliqué anteriormente. Pero lo bueno de este video es que tendremos un sorteo regalando estos audífonos. Yo estaré colocando una foto en Instagram, la estaré fijando en mi perfil, y lo que tienes que hacer para participar es dejar un comentario y etiqueta a tu amigo o a tu amiga, etcétera, para que también entonces más personas puedan participar en este concurso. Pero también otra cosa que vale la pena recalcar es que solamente está abierto para las personas que están en Estados Unidos y México,
México. Desafortunadamente no puedo abrirlo porque los costos de envío son un poco altos, así que si vives en Estados Unidos y México vas a poder participar de este concurso. Así que ve a Instagram y comienza a comentar y etiquetar a tu amigo, tu mamá, etcétera, para ver si entonces tienes un chance de poder ganarte estos audífonos. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber qué te parecieron los True Free, o uno, crees que son una buena alternativa, te piensas comprar estos audífonos. Déjame saber tu opinión acá abajo, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.